Paralogía Podcast. Hola a todos, bienvenidos a Paralogía, el podcast donde hablamos sobre fenómenos paranormales, teorías de la conspiración y otras cosas extrañas, intentando hacer divulgación de la ciencia y la filosofía en el camino. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este capítulo semanal, que es una continuación del capítulo anterior. Entonces, pues justamente vamos al preview sobre de lo que vamos a hablar hoy en esta ocasión, que si escucharon el capítulo previo, pues justamente tiene que ver con más de lo mismo, pero vamos viendo ya con exactitud qué onda. Entonces, lo que vamos a escuchar a continuación, lo que van a ver a continuación, pues es justamente, ¿no?, un análisis sobre cómo esta teoría de la conspiración, sobre el asesinato de Charlie Kirk, pues está siendo relacionada con una película de Hollywood del 98 llamada Snake Eyes, que en el capítulo previo pues dijimos, ¿no?, justamente cuáles son estas similitudes entre la película y el hecho real. Entonces, hoy vamos a hablar de dos conceptos filosóficos que se acuñan en diferentes momentos, uno de ellos en el 92 y otro de ellos en el 67, que es el concepto de la posverdad y el concepto de la sociedad del espectáculo, que proviene de un libro llamado De la misma forma. Entonces vamos a ir viendo cómo es que justamente hoy en día vivimos en en un contexto, ¿no?, en donde los medios de comunicación, el flujo de la información y todo eso propician que estas dos cosas tengan como los factores idóneos para propiciarse. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy y pues nada, continuamos ahora sí con el intro. Entonces, sí, gracias a todos ustedes por escucharnos en cada ocasión, gracias por aguantar, ¿no?, que por ejemplo se me ve el avión y a veces no me acuerdo de que sigue, y también pues por seguirnos y todo ese mere que tenga, ¿no? También agradezco a Glitchwave por dejarnos usar su música y aprovecho también para felicitarlos porque al parecer les está yendo muy chido. Y también gracias a ti, Lalo, por tu participación en este proyecto, por todo lo que haces y también por tus comentarios en general, ¿no?, a los temas que hacemos, tu participación también en la investigación y todo ello, y pues que hace, ¿no?, que sea más entretenido e interesante todo lo que se hace. Espero que ojalá, no tengo el mismo concepto, a veces siento que divago mucho, pero aquí me asombro con todo lo que tomamos y créanme que es genuina la sorpresa o el desconocimiento. Y en estoy muy emocionado porque desconozco muchas cosas, entonces aquí andamos. Muy bien. Y pues bueno, si tienes dudas, de hecho ahí en Radio UAA el día 22 y 29 de noviembre van a salir capítulos donde hablo sobre lo mismo. Órale. Pero sí. Sí. Bueno, no tan similar, pero sí. Ok, me voy a dar la tarea porque sí. Bueno, ya dijiste un poquito del preview. Para mí Ajá. este tema y recién descubierto, lo hilé y me gustó mucho cómo lo relacioné con cosas que a mí me fascinan mucho, como esto de las teorías de la simulación. A pesar de que ya tienes un capítulo en solitario de la teoría de la simulación, hicimos otro con lo de, recuérdame, con lo de los prompts, la teoría del prompt. Con los prompts. La sociedad del espectáculo, me encanta ese tipo de, pues qué será, de estructura crítica o de pensamiento, orientación a pensamiento, y el saber que tiene como tal nombre algo que como que notas tintes en muchas cosas, me llamó completamente la atención. Leí muy poco, realmente muy poco, leí ejemplos, pero me hizo mucho sentido y estoy fascinado en cómo, bueno, me dio mucha curiosidad en cómo funciona nuestra mente, e incluso lo llego a enlazar como con cositas de los temas de brain rot que llegamos a ver sobre esta como segregación de dopamina que parece ser como que la culpable de muchos de nuestros problemas actuales, ¿no? El querer esa segregación de dopamina fácil, el sentir ese placer de no pensar, curiosamente. Entonces, aquí expectante a ver qué sale, y sí me voy a dar la tarea de escucharte por ahí en el radio. No sé si se pueda grabar o algo por el estilo para tenerlo a la posteridad, pero a ver qué tal. No sé.
pero sí. Y pues bueno, sí, es un tema interesante, la verdad. Pero pues sí, también, gracias Lalo. Y también quiero aprovechar el inicio, ¿no? Para recordarles que nos sigan en todos lados como paralogía.podcast24 y también nos encuentran como Paralogía Podcast nada más en YouTube, Instagram, TikTok, Amazon Music, Spotify. Entonces vayan a seguirnos en todos lados, denle clic allá a la campanita, a todo ese merequetengue, seguir 5 estrellas, recomienden, compartan y todo eso, ayuda bastante. Y se me olvidó en el capítulo pasado, pero justamente tú ya al final hiciste el comentario. Pues saludos a las personas extrañas que nos agregaron a un grupo de Instagram raro. Dicen que les gusta el contenido de lo que hacemos, pues espero que el capítulo anterior y este también sea de su agrado. Y pues sí, saludos gente. Hola, hola. Yo soy Lalo. Sí, sí, él es Lalo, por cierto, que han preguntado una y otra vez quién es Lalo. Pero sí, él es Lalo. Está chido. Sí, sí, está chido. Ojalá les guste. Ojalá. En fin. Y pues bueno, ¿qué? Vamos a darle, ¿no? Muy bien. Entonces, la posverdad. Esto es un concepto, pues, digamos, propio, ¿no? De ciertas corrientes filosóficas que se enmarcan en lo que se conoce como posmodernidad, ¿no? El análisis filosófico de la posmodernidad. Pero, pues bueno, vamos viendo así desde el inicio como en qué consiste, ¿no? Desde una perspectiva filosófica, la posverdad no es simplemente una era de mentiras o noticias falsas, que justamente no se dice que está después de la verdad. Pareciera que la verdad ya no es la parte crítica o fundamental, ¿no? Y se dice que es un estado epistémico relativo al conocimiento en el que los criterios tradicionales para establecer la verdad de una enunciación o de una oración, cualquier cosa, como por ejemplo lo eran la evidencia fáctica, la verificación, a veces el consenso científico, la racionalidad, han perdido su autoridad social y son reemplazados por emociones, creencias previas o meras opiniones e identidades tribales, ¿ok? Entonces, de entrada eso es la verdad. De entrada eso es la posverdad. ¿Verdad? Justamente esta situación en donde la verdad como tal, entendida en un sentido bastante básico, como la correspondencia entre lo que se enuncia y los hechos, pues ya no es importante. Ahora lo importante es justamente la autoridad social, perdón, las emociones, las creencias previas, las opiniones, los grupos de personas que lo sostienen, y pues ya no importa tanto así la racionalidad, ¿no? Ahora, actualmente hay un filósofo coreano, es coreano-alemán llamado Byung-Chul Han, que a lo mejor lo han escuchado por ahí, muy popular. Sus libritos tienen algo así como 120 páginas y cuestan 800 pesos. Okay. Y este señor expresa de manera muy contundente lo siguiente. Nos dice que en la posverdad lo veraz cede al paso de lo interesante. Justamente, ¿no? O sea, lo importante aquí ya no es que sea verdadero, que haya correspondencia, que haya pruebas, sino que sea interesante. Y la verdad deja de ser, pues, un valor en sí mismo y se subordina a su capacidad de generar, pues, engagement, muchas veces en las redes sociales, ¿no? Y también solamente es útil, ¿no? O es buscada en tanto que ayude a reafirmar identidades o a atacar a personas que piensen cosas distintas a las nuestras. Mm. Sí, entonces, a lo largo de la historia de la filosofía, pues ha habido una serie de autores que han hablado de esto, ¿no? Y que han ido contribuyendo al análisis de esta cosa, ¿no? Y pues iniciamos con Friedrich Nietzsche, que vivió de 1844 a 1900, y pues él es fundamental en este tipo de cosas, porque él decía que la verdad, entre comillas, es a menudo una metáfora útil, es más una metáfora útil que una comunidad, perdón, que una metáfora útil que pues justamente algo objetivo, ¿no? Y que es algo relativo a la vida en comunidad. Él era escéptico sobre la capacidad del lenguaje para representar la realidad de manera objetiva en sí mismo, ¿no? Entonces él decía, por un lado tienes las palabras, el lenguaje, y por otro lado tienes el mundo. Es muy difícil que puedas representar de forma apropiada cómo es el mundo únicamente por palabras. Y hay muchas razones para creerlo, ¿no? Como por ejemplo lo pueden ser nuestras
nuestros sesgos, nuestros prejuicios, nuestras creencias en general. Y justamente por ahí hay una frasecita muy popular de Nietzsche que dice que no existen los hechos, sino que puras interpretaciones, ¿no? Por otro Basado, lado señor. tenemos, sí, por otro lado tenemos a Lyotard, que vive de 1924 a 1998, y él nos dice, ¿no? En su obra titulada La condición posmoderna, él define la posmodernidad como una incredulidad hacia los metarrelatos. ¿Qué son los metarrelatos? Pues son los grandes relatos que daban sentido y legitimidad al mundo, cosas como la religión, el progreso, la ciencia, ciertas ideologías políticas, como por ejemplo el comunismo, han perdido su credibilidad. Y justamente debido a que estos metarrelatos que le dan sentido a la vida y que propician que el mundo funcione como funciona dejan de ser vigentes, pues justo es cuando comienzan a florecer los microrelatos alternativos, y ahí es donde comienzan a aparecer las teorías de la conspiración. Si por ejemplo pensamos que el gobierno nos está mintiendo todo el tiempo, que las instituciones políticas nos están mintiendo, que las instituciones religiosas nos mienten, entonces comenzamos a buscar relatos pequeños, ¿no? Que logren explicar eso que las instituciones no están logrando decirnos porque desconfiamos de ellas. Y justamente ahí tenemos el origen de las teorías de conspiración contemporáneas. Tengo una duda dudosa. ¿Por qué ¿Qué se pasó? meten en el mismo, bueno, por institución, ¿no? Pero, ¿por qué se meten en el mismo costal en metarrelatos, religiones, leyendas, mitos y ciencia? ¿Por la mera institución? ¿Por la desconfianza en la institución? Eh, ¿Por qué leyendas, mitos? O sea, por ejemplo, tú lo mencionas así como religión, el comunismo y la ciencia. Ujú. En religión, yo supongo que los metarrelatos pues son tal vez estas verdades dichas desde el dogma, por ejemplo, para la creación del Ujú. ser humano, Adán y Eva y todo esto, ¿no? Ah, ya. Sí, Entonces te sí, llevaría a es dudar de justamente eso. ajá, y es justamente de la institución, sí, claro. Ah, ok, Sí, ok. o sea, sí, están ahí esos mitos, esas creencias, esas alegorías, metáforas, lo que quieras, Ujú. pero justamente son legitimadas por la institución. Ok, ok. Y es dudar sobre la Sí, institución de, pues de su verdad. sí, exactamente. Mm, ok. Y pues también la institución científica, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? La academia en general, cómo funciona el sistema político, cómo funcionan las instituciones gubernamentales y todo esto. Ok, ok. Y es relativamente moderno, 1924 al 98. Bueno, Sí, Lyotard. sí, lo Estamos está. hablando de una institución moderna de la ciencia. Ok. Exacto, sí, 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 sí. Y justamente, ¿no? Con la ciencia en particular es muy curioso, porque resulta que a partir de la digamos, muerte de los metarrelatos respectivos a la ciencia, una vez que dejamos de creer que la ciencia progresa siempre de forma lineal, que siempre vamos hacia cosas positivas, nos comenzamos a dar cuenta, ¿no? De que, pues sí, puede ser que haya como avances científicos y tecnológicos, pero eso en muchas ocasiones es a costa de otros perjuicios, ¿no? Y que también por otro lado comenzamos a reconocer que la ciencia no lo explica todo, que hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar, y que también el desarrollo científico y tecnológico va muy de la mano de ciertos intereses políticos, económicos, sociales, de por medio que tienen las personas, los grupos de poder que controlan el desarrollo científico. Sí, entonces justamente ahí se nota cómo pues ya esta idea de que la ciencia progresa de menos a más por el bien de la humanidad y que la vida será mejor gracias a ella, pues no. Pues sí, incluso, bueno, yo un poquito apegado a lo que sería la metodología por la mera carrera o bueno, el progreso académico que este, por ahí tenemos algunos pininos hechos. El entender eso y el bajón de ánimo que te da el saber cómo, por ejemplo, incluso la lógica de capital, que sería una ideología política económica, influye en qué verdad, en este caso, o en qué estudio científico sí sale y en cuál no sobrevive básicamente, y cómo eso va dictando Exacto, la tendencia a la adquisición de nuevos conocimientos. exacto. Sin ir más lejos, pues por ejemplo digo, he sabido por muchos, lo de los cigarros, el tabaco, cómo se propició el que se hicieran estudios para
tratar de defender lo indefendible, que sí se logró en su tiempo. Y que en los 70, 60, si tú veías a una mujer embarazada, estaba echándose su cigarrito por recomendación médica. Exactamente. Es bien curioso cómo se maneja la verdad, ¿no? O, bueno, aquí no sé si se considera tal cual posverdad, pero como es Sí, de bien hecho fácil de... sería parte de eso. Ah, ok. Bien fácil de Sí, sería manipular. parte de lo mismo. Exacto. Y justamente ya no tanto como en esta misma línea de pensamiento, ¿no? Posmoderno, pero ahí hay un sociólogo, filósofo de la ciencia muy importante llamado Thomas Kuhn, que escribió un libro llamado La estructura de las revoluciones científicas. Y él allí argumenta que, contrario a lo que muchas personas piensan, la ciencia no es racional. Al menos la actividad de la comunidad científica no es racional. Entonces hay que separar, por un lado, la ciencia en sí mismo, como este conjunto de técnicas o de datos o de teorías, y por otro lado, las prácticas de los científicos y las personas en general que hacen ciencia. Entonces él nos va a decir que las personas que hacen ciencia no son racionales todo el tiempo y que hay un montón de criterios de selección de teorías, de aprobación de teorías, de financiamiento a ciertos grupos de investigación, resultado precisamente de intereses políticos, sociales, económicos, que atienden precisamente, como lo acabas de mencionar, a la lógica del capital. Ay, qué triste. Se la vi. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y pues sí, justamente, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo de la muerte de la narrativa del progreso científico. Que ojo, eso no quiere decir que no haya progreso, sino que quiere decir que el progreso no es absoluto, no es lineal, que no es como nos lo habían pintado, pues, ¿no? Que es mucho más complejo y complicado. ¿Crees que sea atinado decir no es libre? Como que no es libre. O sea, no es... es que tal vez libertad sí es bien distinta bueno, el concepto como lo trato de ligar. Pero, o sea, es direccionado sí o sí. No, Sí, no tiene una sí, ya libertad. entendí. Ya entendí, o sea, lo que quieres decir es que si el progreso y el desarrollo de la ciencia es independiente de los intereses humanos. Eso. O sea, pues sí, Ya, es que es raro. no, yo diría que no. Ok. O sea, yo creo que está ligado directamente con los intereses humanos. En todo sentido, o sea, tanto para bien como para mal, pues. Se la vi otra vez. Sí, porque, o sea, si no hubiese intereses humanos de por medio, si no hubiese humanos haciendo ciencia, si no hubiese comunidades científicas interesadas en X o Y tipo de cosas, pues no existiría, ¿no? Ciencia. No se desarrollarían teorías, no se buscarían explicaciones, no se desarrollaría tecnología en general. Y eso es resultado de los intereses humanos. E incluso el solo interés de tener conocimiento en sí mismo es ya un interés humano, ¿no? Pero también a mí se me hace sospechoso, ¿no? Quien diga que busca el conocimiento en sí mismo y solo quiere saber, puede ser que sea verdad lo que está diciendo, pero también me parece una visión un poco ingenua sobre cómo funciona el mundo. Mira tú. Sí, ¿no? O Vamos. sea, por ejemplo, yo quiero saber, ¿no? ¿Qué es la mente, cómo funciona y qué tiene que ver la mente con el cuerpo y así, ¿no? Pero pues también es porque, no lo sé, tengo cierto historial de vida que me ha motivado a eso, quiero hacer una carrera académica en eso, creo que hay un, ¿cómo se llama? Como pues una oportunidad, ¿no? De hacerse ahí un nombre y así, ¿no? O Ok. sea, justamente buscando, por ejemplo, el prestigio académico, tener un trabajo, tener una carrera académica, bla, bla, bla. Ok, yo sigo ahí mucho el eslogan o bueno, la idea de que el conocimiento te da libertad en cuanto a opciones, pero Ujú. últimamente me he topado con esta paradoja de la decisión, Ajá. que se me hace bien contraintuitivo que creer que teniendo más opciones vamos a tener más capacidad de discernir o de tomar esa decisión, esa libertad, cuando realmente nos ofuscamos. O sea, es más común Sí, en nosotros como seres humanos que el tener más opciones se nos hace más lo complicado. complica. Ujú. Sí. Sí, 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 es verdad. Qué feo. Bastante. Sí. Y pues bueno, junto con esto también Harry Frankfurt, otro filósofo que nació en 1929 y sigue vivo, él escribe un ensayito muy bueno que de hecho ahí lo tengo entre mis libros,
ahí en mi librero. Es un librito cortito, búsquenlo, está muy padre, se llama On Bullshit o sobre la charlatanería. Y en ese ensayo él establece una diferencia muy importante entre la verdad y la mentira. Él nos dice que para que exista la mentira se tiene que reconocer la verdad. Que es imposible mentir si no sabemos que hay una verdad la cual queremos ocultar, obviamente de forma intencional. Pero él nos dice que específicamente el charlatán, la persona que dice puro bullshit, el charlatán no le importa para nada esto. A esa persona no le importa la verdad ni le importa la mentira. Solamente habla por hablar, sin prestar atención justamente a qué es verdadero, ni por otro lado prestar atención a qué es falso. Solamente arroja un discurso por allí que no tiene ni el objetivo de esconder la verdad, ni el objetivo de decirte cosas verdaderas. Entonces, justamente él dice que la charlatanería es incluso más peligrosa que la mentira, porque reconocer que algo es mentira implica reconocer la verdad, pero con la charlatanería no es así. Eso nos desvía total y enteramente de ello, ¿no? Y él nos va a decir que la charlatanería tiene como objetivo impresionar, persuadir o incluso manipular, ¿no? Y esto sin prestar atención en lo absoluto a qué es verdad y qué es falso, termina propiciando a su vez que incluso la charlatanería esté llena de verdades y falsedades, a veces que ni siquiera el charlatán sabe que están allí. Y es bien peligroso. Sí, y justamente pareciera que todo esto de la posverdad termina ocasionando que la charlatanería se termine institucionalizando. Que, por ejemplo, nuestros líderes políticos hagan esto, que hablen por hablar, que personas a través de los medios de comunicación que tienen cierto prestigio y cierta veracidad y confiabilidad, perdón, y que la población tiene confianza en ellas, pues también usen estas plataformas para hacerlo. E incluso aquí, ¿no? O sea, el acceso a las redes, perdón, a las redes sociales, sí. Y, por ejemplo, Spotify, y digamos lo tan fácil relativamente hablando que es tener un podcast, pues también propicia eso, ¿no? Entonces, en este momento puede ser que incluso nosotros estemos diciéndole pura charlatanería. Puras ideas locas. Sí, 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 sí. Y pues bueno, finalmente tenemos a Byung-Chul Han, que como decíamos al principio, ¿no? Él termina diciendo que pues la posverdad es un síntoma de nuestra sociedad, perdón, de nuestra sociedad y del rendimiento y de la transparencia, ¿no? Justamente que hay en nuestra sociedad. Él argumenta que la sobreabundancia de información y la presión por la expresión constante terminan destruyendo el espacio de la reflexión y de la verdad, creando simplemente él lo llama así, ¿no? Un infierno de lo igual, donde pues solamente se consume lo que confirma nuestras creencias. Es parecido, bueno, yo creo que sí, o tal cual sería el sinónimo de una cámara de eco. Ándale, sí, es lo mismo, la cámara de eco, ¿no? Y pues justo, ¿no? ¿De dónde viene esto y qué intenta resolver? Pues es síntoma de varias crisis, ¿no? Por un lado, la crisis de los fundamentos. Resulta que la filosofía del siglo XX, específicamente con el giro lingüístico y la deconstrucción, ¿qué quiere decir esto? En la filosofía del siglo XX hubo dos cambios importantes. Primero, muchos problemas filosóficos comenzaron a centrarse más bien en el análisis lingüístico del lenguaje. Por ejemplo, muchos problemas lógicos, por ejemplo, como cuál es la relación entre lógica, entre tal o cual concepto, cuál es la relación lógica entre tal o cual artículo, ¿no? de las palabras, pues esto termina solamente reduciéndose a análisis del lenguaje, sobre cómo lo decimos. Incluso por allí hay un filósofo muy importante llamado Ludwig Wittgenstein, y él dijo que todos los problemas filosóficos son problemas de lenguaje, que todo es resultado de cómo lo expresamos y cómo usamos el lenguaje, y que eso pues también es a partir de lógica y pues de semántica, ¿no? Que tenemos que estudiar esas dos cosas. Y por otro lado, con la deconstrucción, pues también se termina analizando, ¿no? Cómo es que se construyen, pues digamos, diferentes sistemas, diferentes instituciones, diferentes fenómenos, y pues que hay que comenzar a separarlo en sus partes, ¿no? Para poder ver qué es lo que hay allá adentro. Y pues todo esto termina mostrando que el acceso a la verdad no es directo, sino que está mediado por el lenguaje, por el poder y por la cultura. Este argumento, pues es legítimo, fue simplificado y vulgarizado justamente para llegar a una postura del todo vale relativista, ¿no? Diciendo, pues si todo depende de cómo lo dices y de la cultura y del poder y así, pues al final de cuentas
solamente falta la forma, ¿no? De buscar la forma de cómo decirlo para poder al final de cuentas hacer que valga. Ya. Pues Sí. creo que ahora sí no tengo comentarios. Bueno, un poquito. Creo que no me acuerdo si te lo envié o lo envié ahí a las redes de Paralogía, pero estaba viendo que esto de lo de la lingüística Ajá. se está presentando como un fenómeno bien similar en lo que se considera el conocimiento humano. Ujú. Se está planteando que pues, como en el 1800 yo creo que se está diciendo ya todo está inventado, ya no hay nada más que inventar. Y que precisamente Ajá. este impulso que se le está dando a las IAs generativas o a todo lo que es tecnología de inteligencia artificial generativa va para solventar este problema. O sea, si ya no tenemos forma de seguir inventando y al parecer según estas personas las IAs o bueno estos chatbots, estas inteligencias artificiales poseen todo el conocimiento de la humanidad, ya no hay necesidad de que se siga desarrollando como tal la ciencia o el conocimiento progresivamente, sino optar por estos modelos que son invenciones nuestras para que hagan los enlaces entre ese conocimiento ya existente que al parecer según ellos ya no va a haber más. Se me figura un poquito a esto que dices de que si todos estos problemas filosóficos realmente son un problema del lenguaje, pues suena como que ya estaba ahí toda la solución, pero simplemente lo estás diciendo mal y te estás haciendo bolas tú solo porque no supiste ligar las ideas o estas problemáticas con sus soluciones. No sé si sonó Sí, rebuscado. sí, pero también eso me hace pensar que si algo, o sea, si las inteligencias artificiales pueden trabajar sobre estas cosas que están allí, ¿no? Implica que pues esas cosas que están allí, digamos, se pueden analizar en términos lógicos, ¿no? Que son hasta cierto punto algoritmizables, ¿o me equivoco? Pues sí, pero entras en incluso la forma en que se analiza, ¿no? Por ejemplo, creo que lo aprendí contigo. Bueno, me lo explicaste de tu lado de filosofía, que yo te lo comenté del lado de programación, que era la programación orientada a objetos, que es realmente Ujú. una implementación de lo que es lo abstracto en la odontología orientada a objetos o odontología de Ah, objetos. sí, ¿Sí, sí lo estoy diciendo correctamente? sí, O, sí, sí. ontología o no, odontología es de dientes. No, Ontología. ontología. Ontología orientada a Sí. objetos o de objetos. Pues entras en un problema, ¿no? Si esta implementación en programación es eh, algo, pues es que no es físico, porque es software, pero es una estructura que proviene de la filosofía de la ontología, entonces, y nos están diciendo que esa ontología o esa forma de hacer filosofía es equivocada por lo del lenguaje, pues te va a llevar bueno, a mí me lleva a la conclusión de que si partimos de que la raíz está mal, pues obviamente los El frutos también resultado. van a padecer los mismos vicios o los mismos problemas. Entonces, pues es un Claro. círculo vicioso, o sea, tal cual lo dijiste, ¿no? Es un absurdo de, pues si todo vale, entonces eh, la típica, ¿no? Si todo Nada vale. está, si todo, pues entonces nada. Y pues Exacto. no creo que sea un camino viable o una ruta que podamos aceptar como verdad absoluta de eh, considerar que solamente es un problema del lenguaje cuando realmente hay problemas que pues llevan miles de años entre nosotros como humanos o bueno, en nuestra lógica y no hemos podido llegar a la solución. Claro, sí, actualmente en filosofía pues ya no se mantiene esa misma postura, o sea, no se cree que todo sea un problema de lenguaje, aunque todavía hay por ahí algunos filósofos y filósofas que lo sostienen, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, ya se reconoce que pues el análisis lingüístico al final de cuentas es solamente un método más de analizar Uh-huh. algunos problemas filosóficos, no Yeah. es el último, pues. Y pues otra de las crisis que hay aquí es la crisis de la autoridad epistémica, es decir, que justamente se ha erosionado, ¿no?, la confianza en las instituciones que tradicionalmente actuaban como garantía de la verdad, por ejemplo, la ciencia, el periodismo y las universidades. Esto termina creando pues un vacío que es llenado por los expertos, entre comillas, que al final de cuentas terminan dándonos narrativas alternativas
y en muchas ocasiones actualmente se presentan como influencers. Y justo, ¿no? Todo esto de la posverdad termina resolviendo un problema y resolviendo entre comillas, ¿no? Parece que a nivel individual la posverdad ofrece coherencia identitaria y certeza emocional en un mundo complejo y fragmentado, que justamente esto parece mucho a lo que decíamos en el capítulo pasado acerca de las razones psicológicas para creer una teoría de la conspiración. Ofrece coherencia en el discurso, ofrece identidad y ofrece también que se cree un grupo de personas y todo esto, ¿no? En un mundo donde hay un montón de cosas fragmentadas, donde no hay certeza, donde no hay confianza. Y pues es más fácil y gratificante adherirse a una narrativa que confirma tu propia identidad, tus propias creencias, la constitución de tu propio grupo y tus propios prejuicios, que confrontar la realidad y justamente la verdad objetiva, que en muchas ocasiones va a ser contradictoria con lo que tú crees. Ujú, ujú. He visto muchos posts relacionados. Creo que la idea principal es esa, ¿no? La razón por la que hay muchísimos más influencers de contenido de entretenimiento de risa es porque hacer contenido de divulgación, no porque nosotros seamos estrictamente de ciencia o relacionados o afines, que estaría padre, ¿no? Como que sumarse a ese grupo en específico o esa etiqueta en específico en cuanto a redes sociales, pero pues realmente el poder hablar, comentar, rebotar ideas sobre estos temas, pues te lleva mínimo a la tarea de investigar y de hacerte una postura o una idea de qué rayos trata ese tema que no es tan simple como la cotidianidad de cualquier evento que pueda llegar a suceder. Exacto, sí, o sea, es muy fácil echarse un chiste, ¿no? Y eso no te implica, ¿no? El esfuerzo extra. Ujú. Bueno, entre comillas, no necesariamente es fácil. Pero bueno, según yo, mis chistes son muy buenos, pero la verdad no dan gracia. Pero a lo que voy es justo lo que dices, o sea, justamente intentar entrar esta dinámica en donde lo que se intenta es comunicar cosas verdaderas, pues es más complicado. Sí, 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 involucra. Yo creo que también es de esos factores que a veces la gente, y bueno, tú me dirás, creo que va más orientada a tu rama, a lo que la gente a veces le temía en la filosofía. Eh, por ahí hay muchas referencias, pero el echarte un chapuzón en filosofía es aventarte una conversación que ya lleva rato sucediendo. O sea, ya son problemáticas, dilemas que llevan miles de años sucediendo y que no hay una respuesta. Recuerdo mucho una anécdota que tú me contaste sobre tus alumnos, sobre estos problemas que te decían ellos como de, pero ¿cuál es la respuesta? No sé. Y que tú, bueno, pues tal cual, ¿no? A ver, ¿qué es el ser? No, pues no lo sabemos, o sea, aún no lo sabemos, no le puedes preguntar a ChatGPT o a cualquier profesor, supongo yo, de filosofía y que te dé una respuesta satisfactoria o la verdad, por así Exacto. decirlo. Es bien Sí, complicado justamente. e involucra pensamiento, involucra trabajo para Sí, nosotros sí, todos. sí. Sí, 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 para todos. Y ahorita lo que mencionas me hace recordar este meme que me hace mucha gracia, ¿no? Que, por ejemplo, si eres estudiante de una ingeniería y le preguntas a quien te da clase cómo se soluciona X o Y cosa y te dice no sé, pues ahí la persona que te da clase queda mal, ¿no? Ujú, Pero sí, sí, si sí. es filosofía y preguntas a quien te da clase y te dice no sé, pues yo tampoco. O sea, no hay problema en decir que no sabes. Sí, pero también es algo peligroso y bueno, como persona en el área ingenieril, efectivamente está mal visto que no tengas una respuesta, pero se debe de normalizar el que no lo sabemos todo y el decir no sé es una respuesta válida. No satisfactoria, claro que sí, pero es válida, o sea, no sabemos todo en esta vida, pero también el esforzarse por no querer saber, eso ya es otro pecado que hablaremos de ese tema en alguna otra ocasión. Sí, así es, pues sí, sí está feo. Justamente ahorita pensando en esto, el otro día una persona me dijo que por qué no estudié para ingeniero, Y porque que, estábamos intentando acomodar una cosa y a mí se me ocurrió cómo hacerlo, ¿no? Y me lo dijo así en chiste, porque esa persona estudió una ingeniería. Y yo le dije, porque soy demasiado listo para ser ingeniero. ay, qué soberbia Y la tuya, Jerónimo. no, perdón, no me la creo. Pero ya después me sentí mal por haber dicho eso.
Yo creo que es parte de, creo que son como que las primeras, híjole, interacciones sociales que uno puede llegar a tener, porque pues sí te la crees. Yo siempre lo he dicho desde que me gradué de la segunda carrera, que fue en temas de salud. eh, es ese choque de paradigmas y de cómo se entrenan, te educan la mente para pensar de cierta forma entre ramas, dices ingeniería y salud en mi caso, es bien choqueante y en mi caso yo sentí que se me abrió todo un panorama pues de opiniones, puntos de vista, de forma de ver la vida, donde el tratar con seres humanos como lo es en una carrera de la salud, sí llegué a tener doctores diciéndome, a ver, estos son personas, no son tus máquinas que pues un trancacito, un reinicio, y vuelve a funcionar, ¿no? Estamos hablando ya de seres humanos que tienen vidas, metas, pensamientos, formas de interactuar con su entorno, que depende del ámbito en el que te estés moviendo, claro que contagia o salpica su forma de tratar las cosas como tú percibes tu entorno. Y creo que muchos de esos problemas de lo típico, ¿no? Es que los ingenieros cuadrados y todo bien metódico, bien estricto, pues vienen de estos sesgos que entre nosotros nos hacemos por esas etiquetas que nos vamos formando a lo largo, en este caso de la educación o de nuestras carreras profesionales. Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y fíjate que es relativamente nuevo que en medicina se tome en consideración como la experiencia subjetiva de los pacientes. Justamente últimamente he leído un poco sobre eso y resulta que la fenomenología, es decir, el estudio de la experiencia o el simple hecho de reconocer que los cuerpos que los médicos, que las personas que se dedican a la medicina tratan, son cuerpos que no son solamente máquinas biológicas inertes, sino que son máquinas biológicas que sienten, es relativamente nuevo. En muchas ocasiones, de hecho, lo que se está sintiendo refleja, ¿no? También sintomatología y también tiene un efecto sobre cómo se experimenta la enfermedad y también cómo se lleva la recuperación. Y eso también es importante. Sí, 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 sí. Acabo de tener una experiencia relativamente ayer. Traigo un dolor en un diente, en una muela. Y consulté a mi dentista, y le dije, oye, tengo este dolor, empezó medio, ha ido incrementando. Hace poquito me hice un tratamiento y dije, yo pensé que era parte de esto, pero pues ya me empezó a preocupar por el dolor. Me dijo, no, pues, ¿qué sientes? Digo, todo fue remoto. Le doy la razón por no profundizar, porque bueno, era una conversación meramente de chat. Y Ujú. el primer diagnóstico fue de, no, es un afta, que es lo que conocemos como postemilla o una ampollita dentro de la Sí, boca. Y casi que pues, es un afta, ponte canca, acá. para solucionarlo. Y mi respuesta como paciente fue de, yo sé que esto no es un afta, a mí me duele la raíz de mi diente. Exactamente. Y la respuesta fue de, es que no puede ser el diente, porque una de las fotos que le envié era de mi labio, tratando como de mostrarle dónde me dolía. Y, y mi primer pensamiento fue un poco en furia de, pues si yo lo estoy sintiendo, o sea, yo estoy sintiendo mi dolor en mi raíz de mi diente. Y Ujú. lo enlazo con lo que acabas de decir, pues es importantísima la experiencia, la fenomenología del paciente. No es Sí, fenomenología, ¿va? sí, sí. Sí, bueno, la fenomenología, sí. Ah, La, pues sí, la experiencia subjetiva. del paciente. Y pues sí, cada cabeza es un Ujú. mundo y quién más para pues, conocernos nuestro propio cuerpo que nosotros mismos. Exactamente. Y pues bueno, regresando ahora sí al tema, ¿no? Sí, hicimos un desvío un poquito raro. Está también el concepto de la sociedad del espectáculo. Esto lo elabora un filósofo llamado Guy Debord, no sé cómo se pronuncia, Guy creo que Debord. es francés, Guy Debord. Y en un libro titulado de la misma forma, La sociedad del espectáculo, en 1967, que pareciera casi que profético. Lo que él defiende es que todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera representación. La vida social ha sido reemplazada por su imagen, es decir, un espectáculo de relaciones mediadas por imágenes. Y justamente es lo que pasa, ¿no?
O sea, en redes sociales las personas publican videos y fotografías sobre su vida. Pero ojo, o sea, no son simples fotografías y videos tomados de forma espontánea y se sube allí, sino que incluso se hace un trabajo de curaduría en donde justo las personas seleccionan de forma meticulosa qué es lo que se va a subir e incluso arreglan el espacio para poder fotografiarlo y poder grabarlo y poder subirlo. Entonces eso es al final de cuentas una teatralización, es una puesta en escena de la vida misma. Y esto sucede en las redes sociales. Y justamente esto se termina conectando con la posverdad porque pues justamente en la sociedad del espectáculo la imagen tiene más valor que la realidad objetiva. La posverdad es justamente la lógica natural del espectáculo aplicada a la verdad. Lo que importa no es si un enunciado es verdadero, sino que sea espectacular, que sea llamativo, que sea pues simple y sencillamente vistoso, ¿no? Que genere este engagement a veces en las redes sociales y se genera un impacto visual y emocional también, ¿no? También eso es importante, las emociones que ocasiona. Y ahora, por otro lado, si incluso, o sea, si esa imagen y esos videos que se están presentando son tan llamativos que incluso se puede vender, es decir, se puede monetizar, pues incluso todavía mejor. Entonces ahí tenemos todos estos influencers, ¿no? Que van a comer, por ejemplo, a restaurantes y ya uno incluso está allí con la idea de, changos, ¿me estará diciendo la verdad? ¿Será bueno? No solamente estará haciendo como que le gusta y me pone la parte bonita y le dieron la comida bonita y que se ve apetitosa para la publicidad. Ujú. Y justo, ¿no? Está toda esta desconfianza. Y la veracidad, pues es un atributo secundario, si es que se considera en absoluto, ¿no? Porque muchas veces no importa. Y las redes sociales, pues son la materialización misma justamente de la idea, ¿no? De la sociedad del espectáculo. Sí, 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 lo vemos en el día a día, más si consumimos plataformas digitales. Parece ser que tal cual lo dices, lo importante no es que sea real, sino que parezca real. Con los influencers vemos que cualquier cosa que lleguen a estar hablando en cuanto tocan algún producto u objeto, si están hablando del objeto, esperas inmediatamente que diga como tal producto en específico. Y si es el caso opuesto, es mención no pagada, es meramente una recomendación Exacto. personal. Ajá, Frases sí. como el que no enseña no vende, que a mí Ujú. desde que tengo memoria es de ¿y cuándo fue el propósito vender, no? O Wow. por qué el propósito es vender, y tener que enseñar por lo tanto. Pero sí, es bueno, es una actitud, un comportamiento que se nota mucho en redes sociales, pero que tristemente yo creo que está permeando a la vida cotidiana real de las personas. Exacto, sí, 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 totalmente de acuerdo. Y justamente una de las partes importantes de la relación de la sociedad del espectáculo es que justamente esta teatralización o representación o esta puesta en escena termina siendo un factor importante que media las relaciones entre personas. Las personas se comienzan a relacionar a partir de lo que se muestra en sus redes sociales, ¿no? Justamente eso termina siendo un factor determinante, ¿no? Para decidir con quién hablar, cómo hablar, con quién dejar de hablar, por qué dejar de hablar, y así sucesivamente, ¿no? Sobre qué hablar, incluso. Algo que me llama la atención, ¿no? O sea, por ahí luego hay personas que hacen un viaje en su vida a un lugar, pues, muy chido, toman cientos de fotografías y se ponen a postearlas de forma regular a lo largo de todo un año o incluso más, y pareciera como si esa persona siguiese allá o que hubiese ido en una segunda ocasión, también generando, ¿no? También esta fachada, ¿no? Sobre lo que se quiere representar y lo que se quiere proyectar y también, pues, hasta cierto punto de forma intencional, ¿no? Porque las personas hacen esto, ¿no? Esperando generar cierto impacto en los demás. El otro día me topé, no me acuerdo si fue comentario o opinión, afirmación, tampoco recuerdo qué persona fue, pero hacían la relación de que el tener una red social tipo Instagram, TikTok, va ligado completamente al hecho al que tú quieras ser parte de esa sociedad del espectáculo para presumir, porque nadie tiene un Instagram o bueno, una red social de fotos para no mostrar fotos. Y, Ah, yo. y todos terminamos mostrando algo al final de cuentas, así sea mínimo un post. El post Bueno, per sí. se, su propósito es compartir y exponerlo públicamente.
Claro Exacto, que va a haber sí. casos de personas que, a ver, yo publico una que otra cosa muy personal mía, pero como que viene, ¿cuál será la palabra? Esa muy complicada, ¿no? Intrínsecamente, eh, en el hecho del existir de la red social, esa agenda de exponer y mostrar, tal vez no en el hecho de presumir, pero sí de exponer ese lado hacia la sociedad, o bueno, ese lado social que tenemos como personas. Sí, sí, sí. De acuerdo, sí, te iba a decir, yo no tengo, pero ya me acordé, sí, sí, tengo ahí un par de fotitos de bichos. Pero sí, sí es cierto. Tienes razón, o sea, y pareciera como que tú dices, ¿no? Es como que constitutivo, ¿no? De lo solo hecho de las redes sociales que se usan para ello. O Ujú. sea, por definición, eso es para lo que son. Para Y eso es. paulatinamente es lo que termina sucediendo, como mencionas. Y pues bueno, justamente este rollo de la posverdad tiene una serie de características. Como ya habíamos dicho, primero, la verdad pues deja de ser importante y se le da más importancia, por ejemplo, a las emociones. Después, por otro lado, pues también esto ayuda, ¿no?, a generar nuevos microrelatos. Por otro lado, también a su vez la posverdad termina generando pues actitudes tribales. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente los microrelatos ayudan en muchas ocasiones a reafirmar las creencias de grupos de personas particulares y que también, por último, las creencias de personas particulares sin justificación ni fundamentos se terminan convirtiendo a veces incluso más importantes que los hechos objetivos para sostener algo. Sí, sí, sí. De eso, fíjate Sí, que el ejemplo que yo vi, porque sí, busqué ejemplos actuales de esto, y el que se me hizo más curioso, bueno, en mi caso de haber estado sí, siguiendo la noticia, fue la de los Juegos Olímpicos, de la boxeadora que llegó a ser catalogada, según esto, como trans, o que realmente sí, era hombre, según las noticias. Y es exactamente ese fenómeno. La verdad es que es una, bueno, la verdad que sabemos o que podemos decir es que es una atleta en el área de boxeo, que es mujer. Ya se me olvidó su país, iraní, me parece. ni idea. Pero bueno, independientemente de eso, es mujer, es atleta olímpica, pero para todos fue, bueno, para la gran mayoría de nosotros, la primera versión, el primer contacto y lo primero que llegamos a creer en base a la posverdad fue que era o trans o que estaba dopada o alterada su química para poder lograr lo que cometió, que fue básicamente bajar a su contrincante de un golpe. O sea, la contrincante Órale, dijo, recibí el golpe como de un hombre, y desde ahí partieron todas las noticias de la deportista que falseó sus resultados, que es una atleta que es realmente hombre y está compitiendo contra mujeres. Y la posverdad fue hacia ese camino porque era más sensato pensar en todas esas vertientes, por más fantasiosas que llegaron a ser, que simplemente aceptar que es una mujer con tal vez distintos niveles a los comunes, pero no deja de ser una atleta femenina en su área en específico y destacable. sí, 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 justamente, o sea, como lo mencionas, ¿no? Ahí los medios de comunicación lo presentan justo de esa forma, sin importar lo que es verdadero, lo que es falso, solamente atendiendo a lo que es llamativo, ¿no? Ujú. Las emociones que va a mover en las personas. Sí, 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 es un buen ejemplo. Y pues bueno, eh, justamente siguiendo lo que decía Lyotard sobre la verdad, nos diría que las teorías de la conspiración son metarrelatos, ¿sí? Más bien microrelatos, perdón. Mm. Serían microrelatos y que esos microrelatos son de las personas que, entre comillas, han perdido, ¿no? Como de las personas que están en desventaja, de los perdedores, de los marginados. Mm. Y justamente estos microrelatos terminan dando sentido, terminan justificando, terminan explicando las situaciones que los han llevado a las circunstancias en las que están. Y justamente cuando los grandes relatos, como por ejemplo del progreso de la ciencia, de la justicia, de las instituciones gubernamentales, de la democracia, todo esto, una vez que esas cosas han fallado y han perdido credibilidad, pues justamente las teorías de la conspiración ofrecen este microrelato alternativo que termina explicando aquello en lo cual los relatos oficiales fallaron.
Y a su vez también esto justamente termina siendo parte de la sociedad del espectáculo en el sentido en que en muchas ocasiones estas personas pues terminan posteando, ¿no? Sus creencias, sus posturas políticas y todo esto en redes sociales. Pensemos de nuevo en este Kirk, ¿no? Que a raíz de todo esto es que se origina estas cosas y pues al final de cuentas, como lo decíamos, ¿no? De forma curada se selecciona qué se dice, qué se postea y esto a su vez también termina retroalimentando esta micronarrativa, ¿no? Este microrelato, porque se termina proyectando aquello en lo que se cree, ¿no? Y termina generando pues que haya una sensación de que hay más personas pensando lo mismo que tú, que más personas te apoyan, que estás en lo cierto, que a pesar de ser quizá una minoría que quienes creen eso, pues que realmente son más y que Sí, sí, creen la sí. verdad. Y moldeando pues la nueva realidad. Yo Sí. estaba leyendo y viendo noticias un poco tiempo después de lo del atentado de Kirk y todo lo que era el lado woke o lo que sería en Estados Unidos extrema derecha son republicanos y el lado demócrata. Todos los comentaristas o digamos la versión Kirk en el lado demócrata de Estados Unidos suspendieron sus reuniones. Hubo una convención de Twitch, la TwitchCon me parece que se llama, donde todos se bajaron del evento porque fue tan grande, con justa razón, fue una desuscripción de una persona, pero empezó el miedo de que, bueno, si le pasó a este extremo, pues lo mismo va a pasar con el otro extremo y todos los creadores de contenido de comentaristas del lado demócrata en cuanto a política modificaron su comportamiento y al parecer ya no va a haber ese tipo de dinámicas, ya no va a volver a haber meetings políticos en universidades, porque bueno, se sienta un nuevo precedente de que se acaba de modificar la nueva ruta pues de esta realidad. Sí, 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 claro. Sí, justamente, ¿no? Esa mediación entre las imágenes y lo que se muestra y cómo afecta, ¿no? A cómo nos terminamos relacionando entre nosotros. Sí, Sí. sí. Y pues bueno, también todo este rollo tiene que ver con lo que decíamos de Harry Frankfurt, ¿no? Con la charlatanería. Y resulta que pues justamente las teorías conspirativas son inherentemente espectaculares, es decir, pretenden revelar un secreto, algo aterrador, algo pues a veces impensable, algo que está sucediendo en las sombras y operan justamente en lo que entendemos como charlatanería, es decir, un conjunto de afirmaciones, un conjunto de oraciones, una narrativa que no atiende ni siquiera a la verdad ni a lo falso, que simplemente se hace con el objetivo de convencer, ¿no? Y que a pesar de que a veces la evidencia en su contra sea mucha, pues ni siquiera se pone en tela de juicio, ¿no? Y de hecho, pues lo que terminan propiciando es que reinterpretan como parte de la conspiración, ¿no? El solo hecho de que haya teoría, evidencia en su contra, pues de nuevo se termina eso usando como para retroalimentar la conspiración misma, ¿no? Cosas como de, no, pues es que eso sucede porque las esferas del poder, ¿no? Las personas que están allí lo están poniendo enfrente de nosotros para que así lo creamos, para mantenernos engañados. Y pues al final de cuentas, el objetivo como tal no es convencer al escéptico, sino más bien reafirmar justamente las creencias de quienes ya creen eso y pues reforzar, ¿no? La identidad del grupo y atacar justamente a lo que está establecido como el estándar, como la norma, como verdadero, pero no convencer como tal a alguien que no crea ya esas cosas. Ya. Sí. Sigo poniendo el ejemplo de lo de la boxeadora. Y creo que se ven todos los pasitos así tal cual de manual, ¿no? Tenemos la noticia, una boxeadora arrasó con su contrincante. Tenemos esa duda de no, muy seguramente pues sí, ha de ser hombre o si es transgénero ese atleta. Nos lleva a cuestionar la institución de, pues no sé cómo se llame, pero bueno, de los Juegos Olímpicos, el Consejo Olímpico. Ajá. Por esa demeritación hacia la propia institución. Pero pues de todos es sabido, si tenemos algo que ver o mínimo somos fanáticos de algún deporte, que el Consejo Olímpico tiene sus exámenes, sus pruebas bioquímicas para garantizar que los atletas no cometan dopaje o uso de sustancias no permitidas. Pero la narrativa, el cómo se dio la noticia, incluso este video donde se muestra a la boxeadora italiana
creo que pidiéndole perdón a su papá porque había recibido el golpe más fuerte en su vida, que incluso ella decía, yo sentí como si un hombre me hubiera golpeado. Más que Mm, incluso llegarse a cuestionar así de, oye, chica, ¿por qué sabes qué se siente que te golpee un hombre de esa manera, no? exacto, sí. No, va a orientarnos a decir, claro, sí, si ha de ser transgénero, si ha de ser un hombre disfrazado de mujer compitiendo como boxeadora. Y Sí, se ve tal cual cómo tenemos esa tendencia emocional a, a aceptar algo como verdad, aunque toda la evidencia nos lleve a pensar lógicamente que, bueno, muy probablemente X, Y o Z, pero esa emoción nos lleva a aceptar criterios que pues, son poco convencionales. sí, justamente ahorita que me lo dijiste, yo no sabía del caso, pero lo primero que pensé es así como de, chale, ¿cómo es que sabe que hoy se siente que un hombre la golpee? Pero después pensé, bueno, si es boxeadora, quizá ha practicado, ¿no? Box con algún hombre y así lo dimensiona. Y después pensé, no, pues las personas fans de Lana del Rey estarán pensando, ay, entonces se sintió como verdadero amor. Ujú, ujú. O incluso puede haber vicios o falsedades, charlatanería en lo que estoy diciendo. O sea, lo estoy diciendo muy por encima de lo que recuerdo. Tal vez alguna de esas cosas que estoy citando o recordando es de alguna nota amarillista, Claro. de algo que nada que ver, ¿no? Y también quería llegar a ese punto, lo iba a mencionar desde el pasado con lo de Kirk, que precisamente si uno busca esta teoría conspirativa de Snake Eyes con Charlie Kirk, se me hizo bien curioso cómo incluso los motores de IA, porque es una herramienta al final al cabo, te llevan por el camino de reafirmar la conspiración. La primer nota, o bueno, creo que lo puse aquí como imagen, es una tablita donde se narra la comparativa de los sucesos. Esa fue dada por un chat, mientras que otra respuesta donde sí era de estos 3 puntos sí coinciden, pero todos estos demás no, perteneció a otro chatbot. Entonces, Ajá. hasta la fuente de información nos puede orientar a continuar con ese sesgo, a reafirmar, fortalecer esas propias creencias que ya estamos tratando de, según nosotros, buscar e informarnos. Pero te das cuenta de cómo esta posverdad pues está inmiscuida en todos los medios mm, informáticos. No, informáticos tal vez no sea la palabra. Todas las fuentes de Los medios de información. comunicación. Pues Sí, sí. y justamente yo quería mencionar algo similar a lo que acabas de decir. O sea, al final de cuentas vimos en el capítulo pasado que todas estas afirmaciones que se hicieron para sostener la relación entre la película y el atentado, pues realmente algunas de ellas, la mayoría de ellas ni siquiera eran verdad, ¿no? Al final solamente hubo 4 coincidencias. Fue el nombre de ambos, Nombre. ahí son 2. El de La forma de la dónde fue el muerte. disparo, Ujú, ajá, la forma, y también el lugar en relación a Trump, ¿no? ujú. Y nada más, solamente esas 4. Pero eso ya hace que sea mucho menos improbable todo eso. También habría que ver qué tan común es el apellido y el nombre Kirk o Kirkland y Tyler en Estados Unidos, que quizá puede ser que sea común. Por otro lado, Donald Trump era una figura importante de la época y de hecho él en buena parte de su carrera ha consistido en construir hoteles y casinos y también estadios, así que pues tiene todo el sentido del mundo. Y pues también pareciera, ¿no? Que pues un atentado contra una persona implica pues apuntarle a la cabeza y si no le das a la cabeza, probablemente puede ser que le des al cuello. Entonces, pues realmente no es nada del otro mundo. Y justo como decíamos en el capítulo pasado, muchas personas en internet comenzaron a poner esto aumentando, ¿no? Las aparentes coincidencias, presentándolo de una forma que lo hace ver como más llamativo, más raro, más inusual y que nos invita, ¿no? A incluso a dudar de lo que pasa Ujú. y a creer la teoría de la conspiración. Y justamente es más de lo mismo. Justamente esta sociedad del espectáculo nos presenta la realidad de una forma, está mediada, está curada, está trabajada para ser presentada de cierta manera y a su vez esa forma termina de dejar en segundo, tercer, cuarto, quinto plano a la verdad, solamente atendiendo cuestiones, por ejemplo, como intentar convencer, apelar a nuestras emociones, reafirmar ya otras creencias y así sucesivamente. Entonces, justo, ¿no? El caso de esta teoría de la conspiración entraría total y enteramente en lo que se entiende como posverdad y sociedad del espectáculo. Directamente. Y ya como dato curioso, es la razón de nuestro fondo.
es un caleidoscopio. En el centro tenemos la verdad y pues reflejada en múltiples reflejos, en múltiples aristas, caras. Tenemos las diferentes interpretaciones de un suceso que fue verdadero, pero puede ser interpretado por y de muchas formas. Exactamente. Y pues así está la cosa. ¿Cómo ves? Curioso, triste, te digo, desconocía mucho que era un concepto tal cual, ¿cómo decirlo? Establecido. Ajá. Iba a decir real, pero pues mira, cayendo en lo mismo, ¿no? Pero está ligado con muchísimas cosas, ¿no? En cómo procesamos la información, qué es lo que nos gusta como seres, pues, seres vivos sociales, el obtener esa descarga de dopamina de no tener que buscar, ya me dieron la información, claro, la acepto, ¿no? A mí también me causó furia, tengo empatía por otro ser humano, me voy más por mi lado emotivo, o bueno, Ujú. orientado más hacia mis emociones que por la razón. Somos humanos, somos seres vivos, es completamente natural, pero sí, creo que de lo que más me queda es cuestionarme, pues todo lo que hemos discutido, ¿no? Incluso saber si uno por el simplemente hecho de creer en cierta ideología política, en cierta forma de crianza en la educación, qué tantos vicios de este tipo de posverdad traemos ya cargando sin saberlo, ¿no? Es bien, bien complicado. Sí, sí, ya tenemos muchos sesgos. Demasiados. Sí, y pues sí, justamente creo que esto lo que nos lleva a pensar es que pues tenemos que ser muy críticos, ¿no? Ahí cuando hicimos el capítulo sobre la esfera de Buga hablamos mucho sobre pensamiento crítico y justamente esto nos lleva a lo mismo. El pensamiento crítico es fundamental para poder como salir de estas dinámicas, ¿no? Justamente intentando prevenir que nos afecten de forma indeseable, Ujú. para evitar adquirir creencias falsas, para evitar adquirir creencias poco razonables, para poder ser críticos con nosotros mismos y argumentar y sostener, ¿no? Y poder fundamentar lo que creemos. Y darse cuenta de cómo va apuntando la sociedad a que hasta pareciera ser que nos quieran quitar ese pensamiento. O sea, el apoyarnos tanto en estas herramientas modernas como la IA, pues parece que Ujú. ya nos están quitando uno de los pocos privilegios que tenemos como seres humanos, que es somos el animal con la capacidad de pensar racionalmente y lógicamente. Y al parecer eso también nos lo Exacto. quieren quitar, ¿no? El otro día estaba hablando con alguien y le pregunté que qué pensaba de One Piece. Mm. Y cuando me respondió, le hizo respuesta. Y de plano me sonó a que era algo que no estaba escrito, que no fue escrito por esa persona. Y yo me quedé así como de no inventes. O sea, pues me dijo lo que le pregunté preguntándole a una inteligencia artificial. Así que así de chale. Ya después Pues, le dije, oye, ¿qué onda? Le preguntaste a una inteligencia artificial y me dijo, ah, no, sí, pero fue por tal. Y yo, ah, ok. Pero sí, en un primer momento me saqué de onda. pues está dando muchos casos, lo estamos viendo, se está viendo en el entorno, en el mercado, este, y da tristeza. Bueno, a mí sí me da mucha tristeza. Este, Ujú. hay que hacer una resistencia. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues, hasta ahí llegamos el día de hoy. Muy bien. Eh, Sean felices. Muchas gracias por llegar hasta este punto del podcast. Y pues saludos de nuevo a todos ustedes. Gracias por escuchar. Síganos en todas nuestras redes sociales como paranoia.podcast24. Nos encuentran allí de esa forma. Compartan el capítulo. Déjenos reproduciendo una y otra vez allá en loop en su casa. Y así sucesivamente hasta que generemos muchas vistas. ¿Sí? Infinitas gracias. Gracias por soportarnos un capítulo más. Y nos vemos el siguiente. Así es, gente. Bye bye. Cuídense. Bye.